Hola, bueno, aquí estamos entonces iniciando esta conversación en este espacio de poesía en la escuela. Agradezco enormemente a Alejandra Correa y a Marisa Negri, primero que son las creadoras de este espacio de poesía en la escuela, en el cual después tuvimos la suerte de irnos sumando y que es un espacio amplio, federal, cálido, de amistad y de amor total. Así que agradezco mucho a ellas que me invitan ahora a participar de estas charlas en estos meses, ¿no? En este Festival de Poesía Duodécimo, que se hace por 2 años seguidos en nuestro país. Y bueno, antes de largar con la charla, recuerdo que mm, esta charla, como parte del Festival de Poesía en la Escuela, eh, está inscripta dentro de esto, y este año el festival recibió el apoyo, cuenta con el apoyo de la Fundación BAF. Eh, en este momento y hasta el 5 de julio está abierta la convocatoria a participar de una actividad, de las actividades del festival, que este año tiene un poco el, eh, el lema o la idea de decir el mundo, nada menos, ¿no?, que decir el mundo en estos días. Así que la propuesta es que puedan participar de esta convocatoria chicas, chicos, chiques hasta 18 años, que lo hagan desde el grupo de la escuela o que lo hagan como iniciativa personal. La página de Poesía en la Escuela, el blog Poesía en la Escuela, Blogspot, cuenta con un montón de material, cuenta con un cuadernillo en el cual está toda la idea central de esta convocatoria de Decir el Mundo, para que podamos escucharnos, escuchemos las voces de los chiques diciendo el mundo. Y entonces invito a esta participación con la idea de hacer una publicación con donde estén los textos y los dibujos que se vayan recibiendo eh, eh, a través de esta convocatoria. Como digo, pueden participar desde la escuela o de forma personal. Es totalmente abierta la invitación. Así que, bueno, celebremos otra vez por 12 años consecutivos el Festival de Poesía en la Escuela y estas propuestas para que circulen y escuchemos la poesía, la voz de nuestras chicas, chicos, chiques. Bueno, eso quería comentar antes de entrar ya en el tema de la charla, y veo que ahí se está sumando gente, Laura, Cristina, bueno, alegría esta oportunidad también de estar comunicadas de esta manera. Eh, Retomo desde el inicio la charla que empezamos el sábado y quedó interrumpida. Yo quería empezar este espacio con recordando un artículo de Graciela Montes que ella escribió hace 20 años y que hace 2 o 3 años, bueno, salió en una recopilación de sus artículos, Buscar indicios, construir sentido. Ahí está este artículo que se llama Elogio de la perplejidad. Y Graciela Montes dice en ese artículo, ¿no? Perplejidad es mi palabra. De perplexus, enmarañado, mezclado, tortuoso, lleno de vueltas, como un laberinto. Y del griego plexo, prensar, rizar, anudar con lazo. Dícese también de la voluta del humo, del repliegue del cuerpo de la serpiente, de las voces que se entremezclan en coro y de los discursos que se tejen con palabras. Todo eso es perplejidad, y lo enumera bellamente Graciela Montes, ¿no? Ella escribía esto en el año 2000 y hablaba de la perplejidad en que se encontraba ante la irrupción muy potente en nuestras vidas del espacio virtual, de las pantallas, por algún momento anulación de lo real, del espacio real,
y la aparición de, ella decía esto, nueva promiscuidad o nuevo caos en el que nos podíamos zambullir con solo darle el sí a una tecla. También se preguntaba, en medio de esta irrupción de lo virtual, qué pasaría con los libros, qué pasaría ante el texto online, qué pasaría con la escuela, con la cultura, en todo este mundo que se globalizaba rápidamente y que ella predecía, sabía, ¿no?, que iba a dejar a miles, a millones de personas afuera de esta revolución tecnológica, en los márgenes, como sucede siempre. Decía, todo parece precipitarse en un remolino confuso, sin asideros, porque a cada nueva pregunta el escenario se sacude nuevamente y nuevamente gira y nos deja ahí desconcertados y manoteando en el aire. Bueno, muchos de los planteos que se hacían Montes en este artículo sobre la cultura, los libros, la escuela, fuimos de alguna manera develándolos o por lo menos atravesándolos, ¿no? A medida que nos acostumbramos a lo virtual, a estar con un pie en la tierra y otro pie en la nube, de alguna manera. Por supuesto, esto no para todos, para todes, ¿no? Solo para algunas personas, quienes tuvimos la suerte de entrar en este espacio virtual y en esta revolución tecnológica, que daban los miles o los millones que predecía Montes en los márgenes. Bueno, pero hoy, hace 20 años de este artículo, y volvemos a sentirnos perplejos en relación a sentirnos otra vez atravesados por la virtualidad y preguntando hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuánto esto que se nos impone de una manera así hasta brutal en algún sentido, ¿no? Que nosotros salir de las escuelas, quedarnos en nuestras casas, bueno, estamos perplejos ante esto, preguntándonos otra vez un montón de cosas. Pero entonces, personalmente encontrarme con este artículo de Montes, que ella llama Elogio a la perplejidad, fue totalmente luminoso. Miren, ella dice, demostrar que la perplejidad es algo elogiable, bueno y preñado, aunque todavía no parido, algo así como el estado de ánimo del caos y el comienzo de toda lectura. Dice, tal vez no estemos tan mal parados para leer lo que nos está pasando, puesto que estamos perplejos. Y me gusta esta idea, ¿no?, de la perplejidad eh, como inicio, como motivo para la lectura. La lectura que no es solamente en un texto escrito, ¿no?, la lectura del mundo. Entonces, es un poco este concepto, ¿no? Si todo es confuso, no tenemos más que apoyarnos en la confusión misma, yendo y viniendo por el laberinto. Y acá quiero traer a un poeta que nació en mi pueblo, Roberto Juarros, un poeta de alguna manera que siento vecino, coterráneo, y que también es un poeta que admirado por Graciela Montes, que es nombrada en algunos de sus artículos, ¿no? Pero Roberto Juarros, en uno de sus poemas, dice, únicamente resta una fórmula, ante un insoluble laberinto, construir otro más enmarañado que desconcierte al primero. Ante un insoluble laberinto, construir otro más enmarañado que desconcierte al primero. Creo que un poco nos vamos a tomar de esa fórmula, ¿no?, de Juarros, también de Montes. Y bueno, esta sensación de perplejidad, de sentirme de confusión, también se hizo presente cuando Alejandra y Marisa me propusieron esta conversación con ustedes, porque de pronto pensar en la poesía en la escuela, en el aula, en este momento, bueno, ¿cómo pensarla, no? Hoy, en estas semanas, estos meses, ¿en qué escuela, en qué aula? ¿Cómo es un taller cuando no estamos dentro del aula presencial? Entonces, bueno, de ahí, a partir de la perplejidad, de ese estado, intenté pensar algunas cosas que, bueno, que intentaré hoy comentarles y sumarlas, ¿no?, a lo que están ustedes también pensando. En primer lugar, les cuento que elegí para esta charla
que es 2 más 2 igual a 5, la poesía va a la escuela. Eso nace de un poema de Juan Carlos Moisés. Juan Carlos Moisés es un poeta que nació en Colonia Sarmiento, en Chubut, y que, bueno, ahora parece que anda por otros lados. A partir del 2014 él dice que inició una vida nómade, pero los versos que elegí pertenecen a este libro que tengo acá, que es Conversaciones con el Pez, de Editorial Maravilla, una editorial que tiene sede cerca de mi pueblo, en Villa Ventana, ahí entre las sierras y los árboles, y tienen esta colección de los libros del Lagarto Obrero, que son libros de poesía para personas chicas y grandes, jóvenes, para todas las personas. Y el poema de Moisés que da el título a la charla se llama 2 más 2. 2 más 2. A Cummings, de quien tomé prestada la respuesta. A la poesía le preguntan cuánto es 2 más 2, y la poesía, sacando la cuenta con los dedos, responde 5. La poesía no va a la escuela. A la poesía le preguntan cuánto es 2 más 2, y la poesía, sacando la cuenta con los dedos, responde 5. La poesía no va a la escuela. Hay muchos elementos de este brevísimo poema de Moisés que me parecen súper interesantes, pero tomo 2 o 3 que son un poco los que me impulsaron también a elegirlo como título de la charla. En primer lugar, él le dedica el poema a Cummings, el poeta norteamericano de principio de siglo, lo que me parece que está de alguna manera marcando esto, ¿no? Todo poema, toda poesía siempre está en diálogo con otra poesía, de otros espacios, de otros tiempos. Es una manera de que quien escribe nos muestra ese encantamiento hacia la palabra, ese estar atravesado, atravesada por la poesía. Y además también, muchas veces, ¿no? Quienes somos así, andamos siempre entre libros, esas dedicatorias son señales de tránsito lector, ¿no? Nos llevan de un libro a otro. Después me gusta que dice Juan Carlos Moisés, la respuesta de la poesía a la pregunta ¿cuánto es 2 más 2? Es 5. Y me gusta porque nos recuerda que la poesía siempre nos va a dar una respuesta que probablemente nos deje en la perplejidad. Nunca la respuesta de la poesía es sencilla, directa, fácil de interpretar, cómoda. 2 más 2, 5, nos devuelve al umbral de la pregunta. Y nos deja en esa perplejidad que decía Graciela Montes, que es el inicio de toda lectura, de toda indagación del mundo. Y otro elemento que me gustaría mencionar también, que me parece súper interesante en el poema, es cuando Juan Carlos Moisés menciona que la poesía cuenta con los dedos, y entonces nos recuerda que la poesía tiene dedos, tiene cuerpo, que es una presencia física que se siente cercana, que despierta nuestros sentidos. Y acá recurro otra vez a Graciela Montes, porque ella lo dice de una manera bellísima. Escuchen esta cita de Graciela Montes. La poesía es, de todas las formas textuales, la más capaz de crear presencia y lo más parecido a un ser viviente, por muchas razones, porque apela a los sentidos y devuelve la memoria de lo sonoro. Alitera, ruge, sisea, ulula, ritma, consuena, y parece nacida para erotizar la lengua, porque genera imágenes, metáforas y ficciones incesantemente, porque vuelve extraño el lenguaje y lo fisura de mil modos, y sobre todo, por ese carozo de materia inexplicable que contiene, porque en la poesía hay un punto que siempre se escurre, que no está bajo el control del lector. Realmente es maravilloso, ¿no? Como dice todo esto Montes, esta idea, ¿no? Dice, la poesía crea presencia, la sentimos como un ser viviente, apela a nuestros sentidos. Leemos y nos reímos leyendo poesía. Se nos eriza la piel,
o sentimos un dolor en la panza, nos pasan cosas cuando leemos poesía, apela a nuestros sentidos. Y además me encanta que ella dice, erotiza nuestra lengua, usa esta palabra, erotiza nuestra lengua, el placer de decir. Las palabras en la poesía están puestas de tal manera que decirlas eh, implica jugarnos, estar jugando nuestro cuerpo, nuestra lengua, nuestra boca para decir esas palabras y sentir ese placer, ¿no? Esa cosa erótica de las palabras. Y después algo más interesante, bueno, muchísimo, ¿no? Pero dice que la poesía vuelve extraño el lenguaje, lo fisura de mil modos. Me parece que pensar este asunto de lo que hace la poesía con el lenguaje nos ayuda a pensar uno de los ítems, ¿no? Que era cómo leer poesía en la escuela. Y cómo leer poesía para leer el mundo. El poeta francés Paul Valéry decía que la poesía es como un lenguaje aparte, decía un lenguaje dentro del lenguaje, como si existiera el lenguaje común, el lenguaje que usamos para comunicarnos, y dentro de ese existiera otro lenguaje que es el lenguaje de la poesía. Tal vez podríamos pensar incluso no un lenguaje dentro del lenguaje, sino un lenguaje aparte, casi por fuera del lenguaje de la comunicación práctica, ¿no? Tal vez la poesía es ese otro lenguaje, tiene otro territorio, como si el lenguaje de la poesía se valiera de los instrumentos del lenguaje, letras, palabras, fonemas, pero para construir otra cosa. Y cuando decimos otra cosa es otra forma, ¿no? Del lenguaje, otra forma sonora, otra forma gráfica y fundamentalmente otra forma de crear sentido, de crear significado. Ahora, si la poesía es ese lenguaje otro, diferente al lenguaje, ¿no? Este que usé para cuando entré y me saludé con ustedes, o que uso para pedir un vaso de agua, entonces, ¿cómo se aprende este lenguaje? ¿O se aprende? ¿Se enseña? ¿Cómo se accede a ese lenguaje otro? Que esa es un poco la pregunta de la escuela, ¿no? La escuela pensada como el lugar donde se construye aprendizaje. Entonces, ¿hay una didáctica de la poesía? ¿Debe haberla? ¿Hay que aprender poesía? En realidad estas son preguntas eh, lanzadas un poco al aire para ver qué nos devuelven, ¿no? Como preguntas. Personalmente es la pregunta que me hago cada vez que voy a dar un taller en una escuela, en una biblioteca, con gente grande, con chiques, y cómo acercar el lenguaje de la poesía, quien todavía no está impregnado de ese lenguaje, leer un poema es diferente a leer cualquier otra forma de otro texto, qué destrezas se necesitan para leer un poema, se necesitan destrezas, ¿qué se necesita? Hay una pedagogía de la lectura del poema. Bueno, mi método siempre ante las dudas es ir a buscar un libro de poesía, o varios libros de poesía. En realidad siempre es preguntarle a la poesía, porque después de tantos años cada vez confío más en la poesía misma. Así que un poco vamos a hacer ese juego ahora de pensar la poesía a partir de 3 o 4 líneas. Por ejemplo, eh, este es un libro de Roberta Yanamico, Ris Ras, de la colección Aerolitos, y acá hay un poema de Roberta que dice así: Dije chau, dije chau, y me fui a vivir a las lechugas. Con esas sábanas, el camisón no vale la pena. Suave, rugosa, la lechuga tierna, fresca, es un hogar ideal para el verano. Verde claro, con transparencias, permite que pase la luz del sol. Y cuando leo este poema, me quedo un ratito en silencio pensando, ¿quién habla aquí? ¿Quién dijo chau? ¿A quién le dijo chau? ¿Cómo es vivir en las lechugas? ¿En qué planta me gustaría vivir? ¿En qué patio? ¿En qué jardín?
¿La poesía es una casa vegetal? Y preguntándome recuerdo otra poeta que también anda siempre entre las plantas, que es Marosa Di Giorgio, Los papeles salvajes. Y lo primero que me pasa cuando abro este libro es darme cuenta que no hay versos, tiradas de versos, eso cortito y para abajo, chiquito, que decía Gonzalo Rojas, ¿no? Chiquito y para abajo la poesía. Es un libro de poemas, un libro escrito así en párrafos. Veamos, podemos probar de leer. Aquel verano la uva era azul. Los granos grandes, lisos, sin facetas. Era una uva anormal, fabulosa, de terribles resplandores azules. Andando por las veredas entre las vides, se oía de continuo crecer los granos en un rumor inaudito. Y en el aire había siempre perfume a violetas. Hasta las plantas, que no eran de vid, daban uvas. Salía uvas de todos lados, hasta del ropero, antigua madera. Surgió un racimo grande, áspero, azul, que duró por siempre, como un poeta. Marosa Di Giorgio, una poeta que anda viviendo entre las plantas. Las parras tenían tanta locura de dar uvas que contagiaban a sus plantas vecinas. Todo daba uvas ese verano, el ropero daba uvas. Sentimos el sabor de esas uvas azules en la boca y nos quedamos pensando en esa fantasía maravillosa de la poesía. Pero de pronto nos encontramos con otro libro que es un libro de poemas también, pero que nos habla de un hecho histórico, real, podríamos decir, que sucedió, que incluso podemos fechar, como fue el viaje de Colón a América. Y entonces nos encontramos con este libro de Juan Lima, Las Indias, que este es de Comunicarte, y probamos a leer algunos de los textos. Nos va a hablar de ese viaje que fue hace más de 500 años. Navegamos a noroeste y a las veces a la cuarta del norte y a las veces al oeste, que es el camino para llegar a las Indias, balanceándonos entre día y noche, en una nave frágil, sobre la redondez del mundo y grande oleaje. Cuando se viaja por la mar, es el viaje. Cuando se viaja por la mar, esa mar es el viaje. Cuando se viaja por la poesía. Extrañamos al mar. Podríamos cerrar los ojos unos instantes y pensar en la orilla del mar. Podemos escuchar las olas golpeando contra la madera de las naves, el viento en las velas, tal vez las voces de los marinos preguntando hasta cuándo sigue este mar de muerte que no acaba nunca, o la sorpresa de una gaviota que llega y anuncia tierra. Abrimos los ojos y preguntamos, tal vez entre las lechugas del patio, ¿qué es la poesía? Brevedad, intensidad, unidad temática, armonía, ritmo, tensión entre tema e imagen. Encuentro largas listas de palabras que tratan de decir lo que es un poema. Roland Barthes dice de un poema: no es un ejercicio espiritual ni un estado del alma o una toma de posición, sino el esplendor de un lenguaje soñado. El esplendor de un lenguaje soñado. El deseo de usar de otro modo este material que tenemos disponible y que es el lenguaje articulado. La función no está reducida a la comunicación,
El mensaje no es ni directo ni unívoco, sino abierto a la polisemia, a los cambios de respiración, al diálogo privado de todos los versos con quien lee. Víctor Hugo decía de la poesía, todo lo más íntimo de todo. Pero también, además de todo lo más íntimo de todo, la poesía es confrontación con el mundo, con el tiempo, con lo contemporáneo y la historia, con el propio cuerpo. La poesía puede decirlo todo, eso lo decía Paul Eluard. El lenguaje poético está siempre a punto de ser inventado otra vez, y por eso la poesía lo dice todo, todo, cada vez. Pero además, algo propio de la poesía es que construye para cada persona como una enciclopedia de lo imaginario y de lo real, cuya característica es que cada persona la reinventa en cada lectura y en cada escritura, por supuesto. La poesía es reinventada cada vez que alguien la lee, cada vez que alguien la escribe, porque la poesía no existe más que en la medida en que es descubierta, leída, construida en la voz, mente, corazón de quien la lee. La poesía es una provocación, un pañuelo lanzado al aire para que una mano, cualquier mano, la tome tímidamente o atrevidamente, y que con ese pañuelo se haga lo que quiera. Una banderita, un conejo de orejas triangulares, se cubra la cabeza contra el sol o la lluvia, se lo pase por el rostro para secar el sudor o las lágrimas. Las mil formas de la poesía, pero sabemos entonces que lo propio, como decimos, ¿no? Es dar otro sentido a las palabras, este sentido más abierto, más puro, más rico, otro valor, la posibilidad de que se multipliquen los sentidos, los significados. La polisemia es la poesía, es el discurso en que las palabras más sencillas y más raras se enriquecen, se transforman. Es ese esplendor de un lenguaje soñado que decía Barthes. O, como lo pone en poesía Juan Gelman, en ese intento cada vez de asir lo que nos dice un poema y saber que nos dice algo, pero que tal vez no está diciendo otra cosa y que mañana será otra, Van Gelman dice, ¿quién pudiera agarrarte por la cola? Magia, fantasma, niebla, poesía. ¿Quién pudiera agarrarte por la cola? Magia, fantasma, niebla, poesía. Pero bueno, si volvemos al cuerpo del poema, a lo que la poesía es como materia, como presencia. Pensamos entonces algo esencial de quien escribe poesía es en esa persona que escribe poesía, cómo elige las palabras. Los poetas, las poetas, les poetas piensan cómo quieren que suene algo, tanto como piensan lo que quieren decir. La poesía tiene, bueno, es que no hay una cosa sin la otra, ¿no? Cada palabra, esto lo saben quienes escriben poesía, tiene una música propia. Y los sonidos de las palabras, los sonidos se vuelven en la poesía esencia, significado. Cada palabra en sí, pero a su vez cada palabra puesta en relación con otras palabras, en cercanía, en la literación o en la oposición, según cómo estén colocados los acentos o la combinación de los acentos, las repeticiones, las acumulaciones de sonidos, las enumeraciones. Además de comunicar un significado, la música hace convincente lo que se dice y también hace que persista eso que se dice dentro de nuestra memoria. La música ayuda a la memoria, por supuesto. Y además está la sensualidad de los sonidos de los versos, que existan los sentimientos, los recuerdos, los significados. Cada poema tiene una música diferente y esa música también está haciendo sentido. Y pensando en esto
esta característica de la poesía y la música, me gustaría compartir otra vez una rondita de poemas que justamente buscan que pongamos el oído atento. Por ejemplo, empiezo por este porque tal vez viene de allá lejos de mi infancia, de los poemas para niños de José Sebastián Talión, de las Torres de Nuremberg. Rapatón posipitopo. Sipi sepe duerpe mete y gapalo topo loco poco. Rapatón posipitopo que pesó por ropoepe. Pepe loco tampa topo que pesó por ropoepe. Que pesepe duerpe mepe rapatón posipitopo. Opo japa lapa quepe gapatopo loco copo. Duerpe mapa más pa quepe rapatón posipitopo. Dedico este poema en jerigonza a mi tío Oscar, que cuando yo era chiquita me enseñó a hablar en jerigonza y que fue una enseñanza esencial para mi oficio de poeta y también de coordinadora de talleres literarios, ¿no? Los mil juegos que he jugado a partir del rapatón posipitopo y tantos inventos con las palabras y con las sílabas y con los sonidos. Y seguramente otro que también sabía hablar en jerigonza fue Oliverio Girondo. Seguro que lo aprendió de chico porque de grande hizo un libro en la Masmédula, que es todo un libro jugando con las palabras como si fueran rompecabezas, desarmándolas y volviéndolas a armar y haciéndolas sonar como cascabeles. Por ejemplo, yoyeo. Vos, Tatacombo, soy yo. Di, ¿no me oyes? Tataconco, soy yo, sin vos, aquí, yoyando, con mi yo, solo que yoya y yoya y yoya, entre mis subyoyitos, tan nimios, micropsíquicos, lo sé, y tanto desde el yo mero mínimo al verme yo harto en todo, junto a mí ya muertos, y revivo yo siempre, siempre yoyando, y yoyando, siempre, siempre. Todo el libro, ¿no? Maravilloso, en la Masmédula, es una invitación a jugar, a desarmar el lenguaje, a probar de armarlo de nuevo. ¿Sin sentido? ¿Son poemas sin sentido? Quiero contarles cómo una vez, leerles un breve texto que escribió en un taller Dana, jugando con este yoyeo de Girondo y yendo del yo al tú. Dana escribió: tú, tucabas, tu voz, tunques, tubros, manos, turos, como tú tucaste, tanto, tú culpaste a todos nosotros, y gracias a eso sabemos que fuiste tú. Juegos con el sonido, juegos que abren mundos y que nos invitan a decir de tantas maneras, ¿no? Y si estoy hablando de esto estamos hablando, pensando poesía en la escuela, quiero una brevísima de Marielena Walsh, porque toda Marielena Walsh, toda su obra, ¿no? Pero no podía no estar. Del reino del revés, si hablamos de palabras, de poner palabras que suenen. 6 versos, cocodrilo. Cocodrilo come coco, muy tranquilo, poco a poco, y ya se paró un poquito para su cocodrilito. Cocodrilo come coco, muy tranquilo, poco a poco, y ya se paró un poquito para su cocodrilito. Imaginan susurrar
este poema a un bebé que todavía no camina, a un niño, a un señor que acaba de salir de hacer un trámite en el banco. Simplemente palabras que suenan, palabras que suenan. Y cierro este espacio de palabras, de dejar sonar las palabras con un texto de Laura de Betach, que bueno, tenemos que poner acá a ellas, ¿no? Tam, 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 la gota, la gota, la gota, tam, ta. Hace sonar el tambor, mi cabeza es el tambor de la noche. Tam, 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 tam. Porque el pulgón pisó la pata del bicho bolita, tam, y el bicho pisó la pata del mosquito, tam. El mosquito lloró un fino hilo de agua y me picó, tam, justo en el sueño, tam, tam, tam. La gota hace sonar el tambor de la noche. Poesía, palabras que suenan. El borrador. Bueno, así podríamos seguir, ¿no? En el deleite del sonido de la poesía. Podríamos jugar a decirlas de mil maneras, podríamos hacer percusión con un tambor, el tambor de la noche, o con algo que sea como un tambor. Podríamos repetirlas mientras saltamos a la soga, o giramos, damos vueltas, hacemos rondas. Podríamos leerlas a coro, podríamos hacer un canon con los poemas. Las palabras, como dice Montes, que nos erotizan la lengua, invitan a moverse, a danzar, a repetirlas, a susurrarlas, a ponerles un ritmo de rap. Las palabras son instrumentos musicales, ¿no? Y el poema es una partitura. Y entonces volvemos a la escuela. ¿Cómo se aprende? Se aprende, se enseña a leer, a escribir este lenguaje fuera del lenguaje. Si el lenguaje poético, como hemos visto, es un lenguaje lleno de innovaciones, significados ambiguos, ritmos diversos, aliteraciones, dibujos visuales en la página, formas de escribir, entonces, ¿cómo podrían nuestros alumnos y también nosotros mismos aprender a leer y a usar este lenguaje? En primer lugar, tenemos la fortuna de contar con todo lo escrito, con la poesía. Tenemos la fortuna de poder captarlo en su estado más avanzado y más delicioso, que es leyendo la obra de poetas que lo usan, lo usaron y lo seguirán usando. La poesía se aprende leyendo poesía. Las mismas poetas, ¿no?, picotean en la obra de otros, de otros, para llevar a sus propios textos. Casi todo lo que aprendemos de la poesía a lo largo de la vida, lo aprendemos de la misma poesía y sucede de una forma inconsciente, como resultado de nuestras lecturas y de nuestra atención, de la atención hacia afuera, pero también hacia adentro, ¿no?, del silencio que necesitamos hacer para conectarnos con ese lenguaje de la poesía. Aún leyendo sin entender demasiado, dejándonos llevar por la emoción que nace del sonido de las palabras, de la música, del ritmo, de ese hilo de sentido que hacemos un instante y después se nos escapa, del silencio que hay en cada poema. Por eso, esto es fundamental, la poesía necesita tiempo, necesita presencia repetida, lentitud, tomar baños de poesía, dejarse impregnar por ese lenguaje. Hay un trabajo necesario de escucha, de atención, diferente al trabajo escolar cotidiano, que exige un esfuerzo, claro que sí, una demora, pero que es algo diferente, es un esfuerzo distinto. Y entonces acá voy a hacer un alto porque a veces nuestra ansiedad docente nos lleva a ofrecer muchos libros, muchos poemas, muchos poetas, muchas poetas,
yo he trabajado así, ¿no? Llenando mesas de libros, el banquete llamábamos a esa actividad, libros ilustrados, libros en blanco y negro, libros todos de palabras, de poesías, libros enormes, minúsculos, no sé, libros, libros, libros. Y ahí entonces el primer encuentro con la poesía, con un grupo, por ahí, era casi como una feria, ¿no? Donde está todo disponible. Mirá, revolvé, elegí, después dar un tiempo, nos dábamos un tiempo para recorrer las páginas y después elegir algo para compartir con el grupo, pedir a cada chique que elija un texto, el que lo atrapó en su red o no, tal vez el que lo dejó afuera, porque también se elige lo que nos inquieta, lo que nos provoca malestar, ¿no? Entonces leíamos en ronda, leíamos cada quien con su voz, su respiración, esto, ¿no? Cada lectura a partir de la propia voz y de la propia respiración, encontrándose con la voz y la respiración de ese poema. Pero decía, ¿no? Ese querer ofrecer, de pronto también pensar especialmente, ¿no? En estas épocas eh, que, donde de alguna manera se ha hecho cierta quietud alrededor, en medio de la perplejidad, que a veces no es necesario llenar toda una mesa de libros de poesía, que a veces basta un poema, uno solo, ese poema y nada más. ¿Cuánto tiempo nos lleva a leer un poema? 8 versos. ¿Cuánto tiempo nos lleva a leer 8 versos? ¿No es siempre como la primera vez? ¿No nos está siempre diciendo algo distinto? Y acá quiero compartir un poema, uno de los poemas que más me indagan y me ponen frente a la pregunta cada vez, ¿no? De Emily Dickinson, la maravillosa traducción de Ezequiel Seidenberg. No soy nadie. ¿Vos quién sos? ¿No sos nadie también vos? Somos dos, no lo contés. Son chismosos, ya sabes. Como una rana, qué opio, repetirle el nombre propio todo el santo día entero a un pantano salamero. El poema 288, ¿no? De Emily Dickinson. ¿Cuántas veces podemos leerlo a lo largo de nuestra vida? ¿Nos aburre leer este poema? ¿Cuánto podemos preguntarnos a partir de estos 8 versos? La escucha de un poema puede compararse a la audición musical y los registros de la poesía son infinitos. Todas las escuchas son distintas. Cada persona interpreta el poema a su manera, lo recrea según su vida, su imaginación, su sensibilidad. Algo propio del lenguaje poético es también que cada hablante, cada poeta, lo usa, lo cambia, lo usa a su modo. Y también cada persona al leer el poema lo cambia. Cada lectura con su entonación, su velocidad, su énfasis. Cada lectura diferente. Aprender el lenguaje poético significa escuchar su música y también acostumbrarse a sus efectos. Las comparaciones, la manera de hablar con las cosas, las exageraciones, la velocidad, los silencios. La poesía además plantea otros desafíos. Algunos poemas parecen no tener sentido a la manera habitual en que buscamos sentido en las palabras, y entonces nos obligan a seguir pensando, a buscar activamente ese sentido. Por ejemplo, cuando escuchamos ese verso, me atravesaba un río, me atravesaba un río, dice Juan L. Ortiz, me atravesaba un río. En estos tiempos, ¿no? De aulas virtuales y exigencias de tareas, de lecturas, producciones escritas para demostrar que estamos dando clases, que estamos enseñando algo a los chiques y que ellos, ellas, ellas están aprendiendo como siempre, como todos los años, como si no hubiera pasado nada. Digo, ¿no? En este tiempo de perplejidad, en que parece que todo se detuvo, que el mundo dejó de girar con sus tours y sus aviones y sus espectáculos multitudinarios, marchas contra marchas, movilizaciones y mercaderías que van y vienen de mano en mano.
¿Qué pasa si nos detenemos también? Si buscamos un lugar sereno, un papel o una pantalla, da lo mismo, pero en el que haya un poema, uno solo, suficiente, que no nos gane la ansiedad del hacer y del mostrar que estamos haciendo. Tal vez en este momento la poesía en la escuela sea eso, un solo poema, uno solo dado a leer y releer y a escribir y a reescribir, sin apuro, sin tiempo. Si afuera, a nuestro alrededor, el tiempo parece detenido, o por lo menos obligado a detenerse, girando en el mismo lugar, repitiéndose y enredándose en un laberinto, entonces, tal vez, como decía mi coterráneo Juarros, la fórmula que nos resta es esta, ¿no? Construir un laberinto más enmarañado que desconcierte al tiempo. Tal vez demorarnos a leer ese solo poema nos devuelva nuestro propio tiempo. Pero bueno, ya volviendo a la escuela, a la lectura, a la escritura de poesía, y preparando esta charla pensaba en todos estos años de festivales de poesía en la escuela, siempre hemos estado en cada escuela, en cada aula, trabajando con el formato de taller. El taller como un espacio de encuentro, un lugar atravesado básicamente por la búsqueda, el descubrimiento, las preguntas, el azar, lugar de circulación no solo de libros, de música, de objetos, de imágenes, fotografías, de juegos, lugar donde el encuentro con la palabra tenía tantas formas y en el que quien participaba, quien, quien coordinaba, incluso quien pensaba el taller y lo preparaba de alguna manera, ¿no? Facilitaba la reunión, llevaba los materiales, era otra persona participando, porque lo que sucedía en ese espacio siempre iba por fuera de la planificación, como si fuera una danza, un camino con desviaciones, con atajos, siempre un final abierto. Entonces, ahora, en esta situación, cuando no estamos en la escuela como espacio físico, el edificio con el escudo y la bandera, ¿cómo abrir ese espacio de trabajo del taller, ¿no? De trabajo, de acción, de creación? ¿Cómo reinventarlo? ¿Cómo reunir los materiales y hacer algo con ellos? Tenemos que reordenar todo eso, volver a pensar. Y bueno, tratando de pensar algunas cosas, pienso, tenemos los poemas y la voz. Podemos intercambiar audios con lecturas, podemos probar formas de decir, de leer, susurrar, silabear, acompañarnos con sonidos, percusión, no sé, elegir un fondo musical, jugar estas lecturas con todo el grupo, inventar consignas de lectura. ¿Cómo suena el poema a la mañana cuando estamos recién levantados? ¿Cómo suena al mediodía a pleno rayo del sol? ¿Y cómo suena en la media voz de la medianoche? ¿Y qué pasa si le pedimos a la familia que participe en la lectura, grabar poemas que se sepan de memoria, o que puedan buscar, o que puedan inventar, pedir viejas fórmulas de juego, pedirle a, no sé, a la abuela, al abuelo, se me ocurre por inventar algo? Siempre, por supuesto, primero va a estar nuestra voz, la maestra, el maestro, el profesor, la profesora, iniciando el juego, ¿no? Pienso, reinventar los juegos usando la tecnología, intercambiar preguntas sobre los poemas, rondas de preguntas que pueden ir pasándose por audio de WhatsApp o en un chat, cadáveres exquisitos a través de las redes o de WhatsApp, o jugar el viejo juego de Gianni Rodari de la piedra en el estanque en una pantalla compartida, o crear series de preguntas, el libro de las preguntas, recrear el libro de las preguntas en este tiempo que estamos así llenas de preguntas. Cada juego podrá ser disparador de un poema o no, podrá escribirse a partir de una pregunta, de una lista de preguntas o de un verso,
Pero lo importante es cómo sostenemos ese concepto de taller que hemos venido haciendo tantos años, cómo sostenerlo en el aula virtual, cómo sostener ese espacio abierto, siempre en movimiento, donde las palabras son juguetes, ¿no? El taller como espacio para ser lo que somos, trabajar con el lenguaje, esa arcilla maleable que es para que cada quien pueda decir lo que tenga que decir, lo que quiera decir a su manera, con su palabra. El taller como reino de la libre expresión, sin prejuicios y sin evaluaciones estandarizadas, por supuesto. Y acá voy a citar breve, y ya terminando, a un poeta norteamericano, Kenneth Koch, un poeta del siglo XX, que él trabajó muchísimos años como coordinador de talleres de poesía, de escritura poética, especialmente en escuelas públicas de Estados Unidos, ¿no? Y creó una especie de ABC de la escritura de poesía, como un poco una gramática de la poesía, como hizo Rodari con la gramática de la fantasía. Koch cuenta que quería enseñarle a sus grupos enseñar a escribir poesía y entonces daba como temas poéticos, ¿no? Ideas poéticas. Decía, bueno, escribamos poemas de deseo, o poemas de comparación, o poemas de sueños, o poemas de mentiras. Y entonces Koch dice que después, además él lo dice de una manera muy simpática, ¿no? Dice que después de escribir poemas de deseo, les chiques ponían deseos en sus poemas de comparación, o comparaciones en sus poemas de sueños, o verdades en sus poemas de mentiras, y así sucesivamente, ¿no? A medida que usaban el lenguaje, lo aprendían, y cada vez se atrevían a usarlo más, no mejor, a usarlo más intensamente. Y después, Koch también hace referencia a la música, porque si estábamos diciendo, la poesía tiene una música especial. Queremos que reparar en cómo suenan las palabras. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, él decía que limitaba sus sugerencias a algunas formas simples, ¿no? Por ejemplo, de repeticiones. Empezar cada verso con el me gustaría, o anoche soñé que, o me acuerdo que, o si no, cada verso que contuviera una comparación. Porque estos juegos, ¿no? De repeticiones y de fórmulas fijas quiebran de alguna manera el flujo de la sintaxis de la prosa, generan otra sintaxis diferente, que va a ser lo que le va a dar, ¿no? Como ese ritmo propio de la poesía, los versos y la repetición. Y así, sin necesidad de la rima, que tradicionalmente fue el motivo más musical en la poesía y que también puede ser un juego, ¿no? La rima, y más en esta época en que suena tanto el rap y que la rima ha entrado ahí, especialmente en las escuelas secundarias, me parece que es un recurso impresionante, a partir de estas músicas, que digo rap, pero bueno, hay un montón de fórmulas que tienen que ver con esto, donde aparece otra vez la rima, el verso medido, bueno, elementos a trabajar, a aprovechar, a jugar, a darle mucho espacio, ¿no? Pero, y Koch dice algo, él dice, digo con honestidad, y en realidad es la honestidad que practicamos siempre quienes trabajamos en talleres de poesía, ¿no? Que las ideas poéticas que usamos en nuestros trabajos, en los grupos, están siempre extraídas de poemas, de grandes poemas, de grandes poetas. Además, la lectura, el leer poesía, y contagia la escritura de poesía, ¿no? Se contagia hasta ese misterio, ¿no? Descubrir cómo funciona ese lenguaje y cómo el misterio entra en ese lenguaje. Bueno, un poco hablando de esto me dan ganas de compartirles unos versos que hace un montón de años escribió Adelaida, que era una participante de un taller mío. En ese momento tenía 12 años, en este momento es profesora de letras, tal vez esté escuchando. Adelaida escribía esto, ¿no? Un poco como pensando en esto mismo que decíamos, cómo logramos la música con la repetición, cómo logramos salir y decir de otra manera y lograr sentido en el misterio. Adelaida escribía:
La lluvia vuela como racimos de uvas, cae como pesado verano. La lluvia piensa como los zapatos, duerme como los zapatos, silba como los zapatos. La lluvia tiene olor a huesos, a viejito, a dolores húmedos. La lluvia cae como fino cabello, cae rozando el cuello de las margaritas, cae como fino arroz dentro de un tazón. La lluvia tiene los ojos verdes. Bueno, eh, ya es hora, ¿no? De ir, hace casi una hora que estamos charlando acá. Me gustaba cerrar con un poema eh, escrito en un taller y creo que, bueno, que es hora de ir cerrando estas ventanas que abrimos, ¿no? De conversación, que abrió poesía en la escuela de una manera maravillosa. Hora de volver a nuestras casas, seguramente con la misma perplejidad del inicio, pero bueno, ojalá que con el deseo encendido de la poesía. Y antes de irme vuelvo al título, 2 más 2 igual 5. Pero acá viene la errata, ¿no? Al poema de Juan Carlos Moisés, porque queremos decir, la poesía va a la escuela, leer y escribir poesía para decir el mundo. Y como de decir el mundo hablábamos, quiero finalizar con una cita de Paul Valéry que dice: he dicho sensación de universo. He querido decir que el estado o emoción poética me parece que consiste en una percepción naciente, en una tendencia a percibir un mundo o sistema completo de relaciones en el cual los seres, las cosas, los acontecimientos y los actos, si bien se parecen todos a aquellos que pueblan y componen nuestro mundo sensible, el mundo inmediato del que son tomados, están, por otra parte, en una relación indefinible, pero maravillosamente justa, con los modos y las leyes de nuestra sensibilidad general. Entonces, esos objetos y esos seres conocidos cambian en alguna medida de valor, se llaman unos a otros, se asocian de muy distinta manera que en las condiciones ordinarias, se encuentran, permítanme la expresión, musicalizados, convertidos en conmensurables, resonantes el uno por el otro. Así definido, el universo poético presenta grandes analogías con el universo de los sueños. El universo poético presenta grandes analogías con el universo de los sueños, dice Valéry, pero no los sueños para evadirse de la realidad, los sueños, digo yo, decimos desde poesía en la escuela, que son el material para imaginar un mundo distinto, un mundo más justo, mucho más igualitario, que es lo que estamos pidiendo desesperadamente en todas partes, ni hablar en estos días. Entonces, un mundo en el que haya tiempo para que podamos demorarnos serenamente un rato en unos versos, un mundo en el que haya un espacio sin violencia, que haya muchos espacios sin violencia, en los que podamos distraernos leyendo un poema o escribiendo un poema. La escuela, esta escuela que estamos viviendo, o la anterior, o la que queremos que venga, la escuela, ese concepto tan complejo, ¿no? Y cargado de tantas tensiones, es el lugar de la construcción de ese mundo más justo, más igualitario, más libre. Y la poesía lo sabe. Y por eso, en la rata del poema, la poesía sí va a la escuela. La poesía va a la escuela, eso es lo que queremos. Bueno, y aquí estaríamos
terminando este encuentro. Agradezco otra vez a todo el equipo de Poesía en la Escuela, pero especialmente a Alejandra y Marisa que sostienen con tanto empuje y tanto empeño año a año. Bueno, gracias por estar acompañándome y, y hasta pronto. Ojalá, bueno, nos volvamos a encontrar por acá, por allá, ojalá con abrazos de cuerpo presente y siempre con la poesía. Adiós, nos vemos.